Comenzamos con una nueva carta y bueno, vamos a ver, hemos venido yo creo que todos con ánimos y yo con ánimos también de poder exponerla. Así que comenzamos. Ya habían pasado varios años después de la muerte y la resurrección de Cristo. Y es que esta carta, la carta de Santiago, ya estaba circulando entre los primeros cristianos del primer siglo. Esta carta fue considerada la carta más práctica de todo el Nuevo Testamento. Sus 54 imperativos dan testimonio de ello. Son todos un llamado urgente a la acción. Su estilo nos recuerda a los profetas del Antiguo Testamento que estaban exhortando al pueblo constantemente a volverse a Dios. Pero al que más nos recuerda Santiago es a Jesús predicando en el Sermón del Monte. Igual que él utiliza esas imágenes de la vida cotidiana, lo que hacen que su enseñanza pues sea mucho más clara, más práctica y más fácil de entender y de recordar. Así que lo que estamos viendo es que esta carta nace del corazón de un pastor preocupado por sus ovejas en medio de una dura persecución, que más tarde derivó en todo tipo de problemas. Sin embargo, más allá de su ternura y celo, lo que vemos aquí es algo muy importante, y es lo que estamos viendo es la providencia de Dios y su misericordia obrando a través de él como un instrumento. ¿Para qué? Pues para suplir las necesidades espirituales de su pueblo en medio de las pruebas. Esto es lo que hace el Señor constantemente con nosotros, ¿no? Esto lo que nos enseña es que los problemas de los creyentes del siglo I no han variado mucho de los nuestros hoy. El corazón humano no ha cambiado, por eso nos identificamos fácilmente con ellos. Los nombres de los problemas pueden variar, pero en esencia siguen siendo los mismos que hoy nosotros todos enfrentamos. ¿Cuáles eran los peligros que Santiago veía? Pues debido a la persecución, algunos lo habían perdido todo y estaban siendo oprimidos por los ricos. Pero además surgieron otro tipo de problemas entre ellos. Había disensiones, había contiendas, había pleitos, había murmuración, había celos, había envidias y había abandono de la práctica. Además había una gran relajación espiritual, y esto ya en el siglo I, cuando comenzó la Iglesia. Nada nuevo que no hayamos visto y nada nuevo que nosotros no hayamos experimentado cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que lo que estamos viendo es que nada ha cambiado. La diferencia es que el enemigo hoy actúa con una mayor carga de munición para distraer a los creyentes del siglo XXI, y aquí es donde todos nosotros nos encontramos. Nuestros enemigos quizás no sean tanto la persecución, sino la relajación, la comodidad, el entretenimiento, la pereza, o simplemente el conformarse con solo oír la palabra y no ser hacedores de ella, ¿no? Esto enfría el corazón. Esto apaga realmente el interés por vivir la verdadera fe a la cual todos hemos sido llamados. Y sobre todo, ese gran llamado que es a ser siervos de Jesucristo. Esta pérdida de identidad y propósito debilita también el llamado a los inconversos. ¿Por qué? Porque cuando la Iglesia no vive aquello que predica, es cuando cuando la Iglesia vive aquello que predica, es cuando realmente podemos proclamar con poder su palabra. El mensaje cobra vida y cobra autoridad cuando el mensajero refleja realmente a Cristo, refleja realmente lo que está viviendo. Y esta es la mayor preocupación y la mayor carga de un pastor. La responsabilidad de velar por las ovejas de Cristo que están despistadas y protegerla de los lobos que amenazan nuestra fe. Porque, y esto es muy importante, una cosa es predicar la palabra, y muchos lo pueden hacer, pero otra muy distinta es predicar la palabra de Dios pastoreando a la Iglesia. Este es el trabajo más difícil. Mantener el equilibrio entre amonestar, exhortar, corregir y advertir e identificar a los lobos y al mismo tiempo mostrar el amor y la misericordia de Cristo
Esto es una labor que trae gozo cuando ves frutos sabiendo para quién lo haces. Pero también trae mucho dolor cuando produce desprecio, murmuración, crítica y abandono. Así que la mayor satisfacción del creyente hoy es saber que es a Cristo el Señor a quien estamos sirviendo. Y esa debería de ser nuestra mayor satisfacción, lo que más felicidad nos puede dar. Así que esta es la verdadera motivación que nos lleva hoy a contemplar cuál es la preocupación de un pastor. Y este es nuestro título de hoy. Pues ni más ni menos, la misma de ayer y de hoy. El esquema es el siguiente, muy sencillito. Todo lo que vamos a hacer va a ser una introducción a la carta y solamente vamos a predicar un solo versículo. La primera parte vamos a ver cuál es el propósito de la carta, la segunda parte, quién es el autor, la tercera parte, cómo se presenta el autor, la cuarta parte, quiénes son los destinatarios, y la quinta parte vamos a hacer un recorrido por toda la carta para ver lo que Santiago nos va a mostrar. Van a ser unas pinceladas para que tengamos una visión panorámica. Agustín dijo que el objetivo de las epístolas era refutar las herejías nacientes dentro de la Iglesia. En tiempos de transición, cuando los judaizantes estaban representando la mayor amenaza, a los que Pablo, Pedro, Juan, Judas y el autor de Hebreos, entre otros, como hemos visto, tuvieron que denunciar constantemente y corregir y resistirlo con firmeza. Pero hoy no son los judaizantes, sino los falsos maestros, que mezclan la verdad con el error, que diluyen el Evangelio para hacerlo más aceptable y más fácil. Esto lo que hacen es promover una fe sin obras. Esta corriente ya estaba en el siglo I, así que nuestro objetivo hoy sigue siendo el mismo: estar atentos, ejercer la fe que hemos recibido y cumplir el propósito de Dios en nosotros. Este es nuestro objetivo y este es nuestro tema. Comenzamos. Primera parte. ¿Cuál es el objetivo, cuál es el propósito de la carta? Pues principalmente el propósito de Santiago no es tanto informar, sino animar, motivar a los que estaban sufriendo persecución, corregir los conflictos entre creyentes, denunciar a los opresores y las herejías que se estaban ya introduciendo en las iglesias y alcanzar a aquellos que se estaban extraviando de la verdad. Y para ello, lo mejor es recordar el contexto histórico para que podamos ver la causa que motivó a Santiago a escribir esta carta. Así que vamos a hacer un recorrido primeramente por el contexto histórico, brevemente, para que nos pongamos en situación. Así que lo que vemos es que en Hechos capítulo 1, versículo 8, antes de que Jesús ascendiera a los cielos, lo que hizo fue una promesa a sus discípulos. Más o menos se componía de 4 partes. Primero, que esperaran en Jerusalén porque recibirían poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Segundo, después de que recibirían el poder, serían testigos en Jerusalén. Tercero, luego más tarde serían testigos en Judea y en Samaria. Y cuarto, finalmente, serían testigos en toda la tierra. ¿Cuándo comenzó el cumplimiento de esta promesa? Muy bien, la primera parte comenzó el día de Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos que recibieron el poder de lo alto. La segunda parte de la promesa es que después de haber recibido el poder de lo alto, comenzaron a predicar en Jerusalén, donde hubo un crecimiento muy considerable. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando se predica el Evangelio? Pues que muy pronto comenzaron las persecuciones, entre los años 33 y 34 después de Cristo. Vimos en Hechos que Pedro y Juan fueron encarcelados por predicar el Evangelio y poco después todos los apóstoles sufrieron prisiones y azotes. Más tarde Esteban fue apedreado y este se convirtió en el primer mártir de la Iglesia. Lo vimos en Hechos 7, capítulo 7. Y a partir de ese momento se desató una gran persecución, nada más y nada menos, dirigida por Saulo de Tarso, lo que provocó el cumplimiento de la tercera parte de la promesa.
que los creyentes se dispersaron por Judea y Samaria y fueron predicando el Evangelio, como Jesús había anunciado, quedando los apóstoles en Jerusalén. Finalmente el Evangelio pues, se extendió como cumplimiento por todo el mundo y se sigue extendiendo. Luego más adelante, en el año 44 después de Cristo, el rey Herodes Agripa I mandó matar a Santiago, el hermano de Juan, y encarceló a Pedro, quien fue liberado milagrosamente por un ángel. Tras su liberación, Pedro encargó que se le avisara a Santiago, el hermano del Señor, y a partir de entonces es cuando Santiago comenzó a liderar la iglesia de Jerusalén. Lo vemos en Hechos capítulo 12. Así que este trasfondo histórico es clave para comprender la carta de Santiago, escrita por el hermano del Señor y pastor principal de la iglesia de Jerusalén, considerado una de las columnas de la iglesia. Y lo que Santiago tiene en mente, como veremos a lo largo del capítulo, es a un grupo de judíos creyentes, que ahora viven lejos de Jerusalén, pero que siguen siendo parte del pueblo de Dios, a quien los llama sucesivas veces hermanos míos. Por tanto, el tema central de la carta es un llamado a comprometerse, y esto es para todos nosotros, es un llamado a comprometerse con Cristo a una vida íntegra, coherente y sin cesiones. Muy necesario para nosotros hoy recuperar este enfoque. Su enfoque ahora no es tanto la proclamación del Evangelio de Jesucristo, sino la aplicación práctica de su Evangelio, ya que no podemos proclamar aquello que no vivimos. Es imposible, es incoherente. Y esto es lo que Santiago se propone y persigue, y esto es lo que tenemos que apropiarnos, que caminamos todos juntos hacia la madurez espiritual. Esto es lo que se propone. Él da por hecho que los oyentes judíos se habían convertido a Cristo y da por hecho que conocen las doctrinas fundamentales de la salvación, pero que ahora están corriendo un serio peligro. Por eso ellos, estos creyentes que están sufriendo, ellos y nosotros que podemos estar acomodados, necesitamos recordar lo que ya sabemos para poner por obra lo que decimos que creemos. Comenzamos. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Segunda parte. ¿Quién es el autor de la carta? Ya hemos visto, lo hemos dicho al principio, pero ahora lo vamos a volver a repetir. El autor de la carta es Santiago. Llama la atención la manera que inicia la carta. Su presentación es muy breve, usando el nombre de pila, Santiago. En griego significa Jacobos, significa Jacobo. Santiago es una derivación del latín y vemos este nombre mencionado en el Nuevo Testamento 42 veces. Lo que se supone y lo que suponían los antiguos es que lo normal es que la carta fuera apostólica. Y para que fuera apostólica, la hubiera escrito alguno de los apóstoles, como Jacobo, hijo de Zebedeo, o Jacobo, hijo de Alfeo, o Jacobo, padre de Judas Iscariote. Tenemos que recordar que los hermanos de Jesús eran incrédulos, no creían en él. Por eso esto hizo dudar en el primer siglo su autoría, como se ve en Mateo 12:46 y Juan 7:5. Santiago probablemente se convirtió después de la resurrección de Jesús, y es cuando luego, cuando Pedro le avisar a Santiago, fue líder de la iglesia de Jerusalén. Sin embargo, la iglesia de Occidente llegó a creer que los hermanos de Jesús eran primos suyos, hijos de José, de un matrimonio anterior, pero esto no tiene ningún apoyo bíblico porque los propios evangelios dan testimonio que Santiago era el hermano de Jesús. Lo vemos en Lucas, en Mateo, en Hechos de los Apóstoles y en Juan. Por eso no fue hasta el siglo IV cuando Eusebio, Crisóstomos y Teodoreto y Jerónimo reconocieron la carta de Santiago como parte del canon. ¿Pero qué pasó siglos más tarde? Es curioso, ¿no? Porque siglos más tarde el propio Martín Lutero la cuestionó, ¿sí? Dijo que la carta de Santiago mutila las Escrituras, que se hablaba muy poco acerca de Cristo, que enfatizaba la ley y no el Evangelio, y que se oponía claramente a Pablo en la doctrina de la fe y las obras, y por tanto la tildó, la llamó una epístola de paja,
Lutero se equivocó totalmente. No obstante, dijo que no impediría a nadie que la incluyera porque tenía enseñanzas de gran valor. Sin embargo, Calvino aceptó completamente la autoridad apostólica. Argumentó que las perspectivas de Pablo y Santiago sobre la justificación se podían armonizar y mantener la unidad de la Escritura. Finalmente, fue el mismo Pablo quien consideró a Santiago un apóstol de Jesucristo. Lo vimos en Gálatas 1, del 18 al 19. Dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Así que estamos viendo que aunque Santiago fue incrédulo, y probablemente se convirtió después de la resurrección de Jesucristo, tiene las características de un apóstol porque fue testigo ocular y también se le apareció Jesucristo resucitado, igual que a Pablo. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. 1 Corintios 15:7. Enseñanza para nosotros. Y sobre todo también por si hay alguien que hoy está viviendo sin Cristo. Esto nos enseña, lo primero que nos enseña es que la fe no nace de ver milagros, sino de tener un encuentro personal con Cristo. Lo hemos visto claramente en Santiago. Convivió con Jesús, vio su poder, vio sus milagros, vio su sabiduría, y es increíble. No creyó hasta que lo vio resucitado. Y esto lo que nos enseña es que Dios puede transformar hoy a los incrédulos en líderes fieles mediante un encuentro personal con Cristo. Aún todavía más difícil cuando nadie es profeta en su propia casa. Así que no perdamos la esperanza. Santiago fue transformado de incrédulo a siervo fiel, y tú lo puedes ser hoy también. ¿Qué efecto tuvo Santiago ver a Cristo resucitado? Lo cambió todo. Le devolvió su verdadera identidad y lo llevó a cumplir el propósito para el cual había sido creado, que es la tercera parte que vamos a ver ahora. ¿Cómo se presenta? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Pues fijaos cómo se presenta. Se presenta con la más absoluta humildad. No dice yo soy el hermano de Jesús. No utiliza ese puente para adquirir autoridad, ni superioridad, ni consideración especial, ni siquiera para que su identificación sea más fácil. Porque uno se identifica con aquello que lo define. ¿Quién es ahora Santiago? Santiago se considera siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Qué tentación no decir quién eres. Si alguno de nosotros tuviera un hermano famoso, seríamos hermano de, no sé, poner alguno, Messi o... No dudaríamos ni un segundo en decir nuestro parentesco. Automáticamente diríamos, yo soy hermano de... ¿Cuánto más él? Del Señor de gloria. Increíble. Pero Santiago, lejos de jactarse, muestra que su verdadera unión con Cristo no es el hermano de parentesco, sino la de un esclavo. Aun pudiendo presumir de cercanía, se coloca al nivel de todos los ministros del Evangelio sin ningún privilegio mayor. ¿Qué entendió Santiago? Entendió una gran verdad. Sé que para nosotros esto no es un problema, pero es un problema para muchos. Entendió algo muy importante, que no se puede ser siervo de Dios sin serlo también de Jesús. Honrar a uno es honrar al otro. Por eso, el que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Juan 15:23. Lo que estamos viendo es que Santiago pone a Dios y a Cristo en el mismo nivel, confesando así que Jesucristo es el Señor y que Jesucristo es Dios. Una nueva visión. La nueva visión que ahora tiene Santiago es una visión de una gran transformación. Ahora ve
al Señor de su vida. La palabra siervo, todos ya sabemos que se traduce como esclavo y es doulos, significa alguien que pertenece a otro. Y en el sentido espiritual del término significa, sí, esto lo podemos decir en una frase que suena muy bien, pero el tema es verlo en su contexto. Significa alguien que se ha sometido completamente sin condiciones. Esto es muy fácil decirlo. ¿Realmente tú y yo nos hemos sometido a Cristo sin condiciones? ¿Sin reservas a la voluntad de Dios y del Señor Jesucristo? ¿Él es lo primero en nuestra vida o tenemos reservas? Se ha sometido, y fijaos que no lo ha hecho por obligación, no lo ha hecho por necesidad, ni por fuerza, no lo ha hecho por sangre, no lo ha hecho por carne, ni por proximidad, ni siquiera por conveniencia, sino que lo ha hecho por elección. Por eso reconoce a Jesucristo, que es el Señor de su vida. Esto es una verdadera conversión. Ahora, después de la conversión, ahora ya no vive para sí, ya no vives para ti, porque hemos sido unidos en Cristo por la gracia. Ahora la vida fluye de la vida del Hijo que mora en nosotros. Por eso somos llamados a reflejar la vida de aquel que vive en nosotros. Como dice Pablo a los Gálatas, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cómo es esa vida? Sí, podemos seguir haciendo la vida cotidiana, pero no tenemos que perder cuál es el objetivo principal. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Este es el objetivo principal, sino para servir. Para servir. Y dar su vida en rescate por muchos. Esa misma gracia es la que nos impulsa a vivir a todos nosotros para su gloria, a servirle con humildad, entregando nuestra vida por amor a Él, quien primero la entregó Él por nosotros. Enseñanza para nosotros. La condición más alta que el creyente puede llegar a aspirar, el título más honorable y más alto, es el de ser siervos de Jesucristo. ¿Tienes este mismo sentir? Santiago pudo haber dicho, soy el hermano de Jesús, el pastor principal de la iglesia de Jerusalén, una de las columnas de la iglesia, el apóstol Santiago, como Pablo me consideró. Hay gente que se presenta, no sé, yo no he estado en muchos sitios, pero he escuchado, sí, yo tengo la iglesia de X y tengo 500 miembros, o soy... La gente siempre aparenta, ¿no? Perdemos el objetivo principal, ¿no? Ser siervos de Jesucristo. ¿Qué peligro usar títulos basados en la piedad para alcanzar un estatus dentro de la Iglesia? Este es un gran peligro. Sin embargo, prefiere decir, soy siervo de Jesucristo. Así pues, dijo Pablo a los Corintios, mejor que todo esto, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Y esto lo que significa es que debemos de morir completamente a cualquier tipo de aplauso o morir a cualquier tipo de querer alcanzar algo con una motivación egoísta. Y esta debería de ser nuestra mayor satisfacción. Cuarta parte. ¿Quiénes son los destinatarios? Santiago, siervo de Jesucristo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Pues muy bien, Santiago se dirige a las 12 tribus dispersas entre las naciones. ¿Quién son estos? Son los judíos de la dispersión, después de las deportaciones de las 10 tribus del reino del norte en cautiverio hacia Siria, y luego las 2 restantes hacia Babilonia, además del retorno en tiempos de Extras y Nehemías. La situación actual era que miles de judíos vivían fuera de las fronteras de su patria. Estos judíos acudían cada año a Jerusalén para celebrar las festividades, especialmente la Pascua. Muchos oyeron la predicación de Pedro el día de Pentecostés y muchos se convirtieron. Más tarde, los que vivían en Jerusalén, como hemos visto, fueron perseguidos y expulsados después de la muerte de Esteban, como se relata en Hechos 8:1, que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, Samaria, salvo los apóstoles.
Santiago estaba muy preocupado con estos creyentes judíos que habían sido esparcidos por la persecución y que ya habían llegado hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, como relata Hechos 11:19. Y aunque esta carta tiene un carácter general y se dirige a todas las tribus de las dispersiones, también lo hace a pequeñas iglesias que aún no tenían un modelo de gobierno claramente establecido, iglesias que se habían formado por los creyentes judíos que habían sido perseguidos y fueron predicando el Evangelio. Santiago ha sido informado de esta situación, no sabemos cómo, pero sin rodeos y con palabras firmes, sale en busca de aquellos que están pasando serias dificultades y están dando síntomas alarmantes de desviarse de la fe. Y hoy podríamos ser cualquiera de nosotros. Por eso esta carta de Santiago es muy necesaria para nosotros hoy, porque podemos creer que estamos muy abandonados, incluso estando dentro de la Iglesia. Estamos viendo los peligros que están dentro, más que fuera. Toda la carta está ahí, dirigida a los peligros que tenemos dentro. Así que vamos a hacer un recorrido en nuestra quinta parte por toda la carta. Lo vamos a hacer brevemente para que tengamos una pincelada. Evidentemente lo veremos ya en las siguientes predicaciones. Un recorrido por la carta. Capítulo 1. La fe se goza en las pruebas y se fortalece en la obediencia. Título que le he puesto a este primer capítulo. En tiempos de guerra, los mensajes urgentes se entregaban por un mensajero. La primera entrega de la carta comienza allí, en el frente de batalla, donde está en juego la vida y la fe y el peligro de abandonar. Estos creyentes necesitaban apoyo y estrategias para hacer frente al enemigo. Y Santiago comienza con un tono de ternura y cercanía, con palabras de mucho ánimo, poniendo el acento en el gozo, no dramatizando la situación. Porque si nos ponemos en situación, alguien te cuenta algo, ¿has visto lo que pasa allí? Pobrecitos. No, mira cómo empieza. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Tened por sumo gozo, va al gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. No lo veas como un desastre. Míralo que es un gozo, que esto tiene un propósito para tu vida. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Fijaos que es ánimos de entrada, ¿no? Pero quizás las fuerzas y los ánimos de alguno hayan decaído tanto que no encuentran gozo y estén en un problema que les falta sabiduría. ¿Estás pasando pruebas? ¿Te sientes debilitado? ¿Incluso tienes deseos de abandonar? ¿Te falta sabiduría? Pues no te preocupes. ¿Por qué? Escucha bien. Porque si alguno de vosotros, alguno de nosotros, tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No te va a reprochar que le digas no tengo nada de sabiduría. No. Pero cuidado, porque quizá algunos hayan ido demasiado... Porque el corazón de algunos se haya desanimado tanto que en este momento se encuentre entre el mundo y el Evangelio. Esto lo llamamos un corazón de doble ánimo y estén dudosos. La clave es creer a Dios y confiar en sus promesas, porque la duda es un obstáculo para la fe, pero se puede vencer, ¿cómo? Reconociendo y pidiendo como aquel que clamó al Señor: Señor, ayuda a mi incredulidad. De lo contrario, dice Santiago, no piense que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Y luego más adelante, en este mismo capítulo, nos advierte de un peligro muy común, el engaño del corazón. Básicamente, imagínate, ¿de qué nos sirve a todos nosotros escuchar sermones cada domingo? ¿De qué nos sirve venir a la iglesia y disfrutar de todas las gracias? Orar, leer las Escrituras, levantar efusivamente las manos a Dios, tener comunión y participar.
de todas las bendiciones que el Señor nos da. Y luego no poner por obra lo que hemos oído. ¿Dónde está el problema? Pues Santiago identifica el problema y da la solución. Pero la solución la da con órdenes, como un buen pastor. Con órdenes, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Os estáis engañando, es lo que nos está diciendo. La pérdida del primer amor es una señal alarmante. ¿Recuerda cuando te convertiste? Solo querías oír, conocer y vivir a Cristo. Pero con el tiempo los mensajes dejaron de hablarte a ti y quizás te conformas solo con oír. Asientes la cabeza y dices amén. Pero este es el gran engaño de nuestro corazón, podría ser hoy. Te sientes muy seguro porque estás en una iglesia donde se predica la sana doctrina y ese es mi contentamiento y mi relajación. ¿Y mi peligro cuál es? Sin ningún interés de obedecer. Esto nos enseña que los problemas no han cambiado. Hoy el peligro no es tanto la persecución, sino la comodidad, la pereza que produce una fe vacía. Y el infierno está lleno de oidores que nunca temblaron ante la palabra de Dios. Por eso Jesús, cuando miró el corazón de sus oyentes, les dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Por qué? Y no hacéis lo que yo os digo. Escuchar sin obedecer es como recibir el pan y no comerlo. Esto nos lleva al segundo capítulo. La fe que no tiene obras, ¿de qué sirve? Si la fe no tiene obras, entonces, ¿de qué sirve nuestra fe? En todo este capítulo el énfasis de Santiago es la fe. Esta palabra se repite 11 veces. El tema central de Santiago es mostrarnos a todos la ineficacia de la fe cuando ésta no va acompañada de obras. Y para ello, Santiago, en todo este capítulo, pone diversos ejemplos para demostrar esa ineficacia, que no los voy a dar hoy. Para ver que cuando la fe no va acompañada de obras, lo que nos surge es la siguiente pregunta. Si no va acompañada de obras, entonces, ¿de qué sirve la fe? La conclusión es la siguiente, así también. Si la fe no tiene obras, entonces está muerta en sí misma. Pero, cuidado, Santiago no nos está diciendo que a la fe se la deban de añadir obras, porque eso sería legalismo. Eso es legalismo. Sino que la fe no es independiente de las obras, porque siempre van juntas, forman una unidad. Así que la fe inevitablemente produce obras y se la conoce por el fruto que da. Como dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. La garantía de que un árbol es un manzano es la fruta que da, manzanas. ¿Cómo puedo saber si realmente tengo fe verdadera en Cristo? Pues la garantía es el fruto que esa fe produce. Obras. No obras legalistas, ni con apariencia de piedad, sino aquellas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, la obediencia es un fruto que surge de nuestra unión con Cristo. Los falsos imitadores, los hipócritas, finalmente serán todos cortados y echados al fuego, porque todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Y ahora Santiago, en el siguiente capítulo, nos va a mostrar cuáles son uno de los mayores peligros y más difíciles de dominar, y es la lengua. Capítulo 3. La fe madura domina la lengua y cultiva la sabiduría. Y es que lo que estamos viendo es que la Iglesia estaba comenzando y Santiago percibe un desorden interno. Algunos creyentes deseaban ser maestros, estaban movidos por la ambición de destacar más que por el llamado a servir. Algo típico del sistema fariseo al que estaban muy acostumbrados. Pero no estaban considerando la gran responsabilidad que eso implicaba, ni el daño que una mala enseñanza podía causar en la vida de un discípulo. Y de esto algunos somos testigos. Por eso hay aquí una gran advertencia. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Pero no se trata de contradecir el llamado a enseñar y a hacer discípulos, sino que seamos conscientes que hablar en nombre de Dios y administrar su palabra
Son asuntos muy serios que requiere temor a Dios, mucha disciplina y oración. La aspiración a ser maestros, si tiene una mala motivación, lo que está delatando nuestro orgullo y está delatando el afán de protagonismo y el deseo de figurar en público. Eso era muy común en los judíos del siglo I. Muy común porque lo que deseaban es que sus hijos llegaran a ser rabinos con todo el prestigio social que esto significaba. Pero Jesús les advirtió sobre este peligro a sus discípulos. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí con esta motivación. El púlpito, la predicación, la música y todos los lugares de liderazgo que están expuestos puede llegar a convertirse en un escenario de vanagloria y de piedra de tropiezo. Si no tenemos el deseo de servir a Cristo, corremos el gran peligro de ser como los fariseos, que hacen todas sus obras para ser visto por los hombres. Y esto nos lleva al capítulo 4. Santiago nos lleva a someternos a Dios. Es la única salida. La fe humilde se somete a Dios y resiste al diablo. Seguimos viendo cómo la Iglesia estaba viviendo un clima de confrontación, conflictos, disensiones entre cristianos. Esta es una guerra que comenzó desde la caída del hombre. La carne combate contra el espíritu, resistiendo toda obra de Dios. Estas manifestaciones que estamos viendo pueden volver a aparecer incluso en el creyente, como lo estamos viendo en el primer siglo. ¿Cuándo? Cuando dejamos de vivir bajo el control y la dirección del Espíritu Santo. Este era otro de los problemas que estaban surgiendo. Y como buen esgrima, Santiago usa el estilo retórico de pregunta en busca de la respuesta en el creyente. Y les pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Así que la manera de analizar el problema primero es identificar el lugar de dónde vienen y sobre todo la causa. Y como vemos aquí, estos deseos nacen de un corazón desordenado. Un corazón desordenado busca su propio interés y nunca busca los intereses de Dios. Por eso hay conflictos. Así que muchas veces podemos preguntarnos, ¿por qué hay conflictos entre nosotros? ¿Por qué puede haber murmuraciones? ¿Por qué existe todo este tipo de cosas? Porque estoy buscando mi propio interés. Porque estamos entrando en competencia con Dios para establecer nuestro propio interés. La solución al problema y tener victoria sobre el pecado es lo que vamos a ver ahora. Y esto no solamente es para creyentes, también para los que para los que se han desviado de la verdad y para todo aquel que no conoce a Cristo. ¿Quieres que cesen los conflictos? ¿Quieres experimentar la verdadera paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? ¿Quieres salir de esa vida vacía que va camino a la destrucción, cuyo destino final es el infierno? Santiago lo relata muy bien. Someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios y resistid al diablo, y éste huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, o sea, arrepentíos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y este es el verdadero arrepentimiento. Afligíos y lamentad y llorad, porque vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Esta es la tristeza que es según Dios. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Por tanto, todo aquel que se humilla delante del Señor será exaltado. Notar que la humildad no es delante de los hombres a quien podemos engañar con nuestra hipocresía, sino delante del Señor que escudriña la mente y el corazón. Se trata de una humillación que no se atreve a levantar los ojos al cielo, que siente la miseria producida por el pecado, que apela a la obra redentora de Jesucristo, buscando la restauración y la salvación. Y esto nos lleva al capítulo final, que es con el que se despide Santiago. Capítulo 5. La fe verdadera es paciente y persevera en oración.
Lo que hemos visto hasta ahora es que Santiago nos ha guiado a la madurez espiritual y finalmente nos anima a tener paciencia mientras todos estamos esperando la venida del Señor. De la misma manera que el labrador espera el precioso fruto de la tierra, sabiendo que la venida del Señor está cerca, el cual pagará cada uno conforme a su obra. Mientras tanto, sea cual sea tu situación, estés afligido, estés pasando por diversas pruebas, estés alegre o estés pasando por un momento crítico de enfermedad, sea cual sea tu condición, nos anima a orar en toda circunstancia y nos recuerda que la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago termina. ¿Pero cómo termina? Compartiendo su carga y su preocupación con aquellos que están firmes en el Evangelio. Ahora es un llamado a los maduros. Es la misma motivación con la que comenzó, para hacernos a todos nosotros también partícipes, para que haya también en nosotros el mismo sentir, el mismo deseo y el mismo ánimo y el mismo propósito que le movió a él, la preocupación por sus hermanos. Debemos de entender que estamos en una guerra espiritual y en este campo de batalla hay heridos, afligidos, débiles, creyentes confundidos que han perdido la coherencia de la fe y caminan sin dirección. Algunos tienen el corazón dividido y otros, peor aún, se han extraviado de la verdad y sirven al enemigo sin saberlo. Por eso Santiago nos muestra el peso del corazón pastoral, y esto es para cada uno de nosotros. La preocupación por los que se extravían y la urgencia de hacerlos volver. Hermanos, que si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá de multitud de pecados. Termino. Santiago termina, como acabamos de ver, con una llamada en busca del hermano extraviado. Es el cierre perfecto de la carta de Santiago. Con estas palabras finales resume su mensaje. Nos ha advertido de muchos peligros que hay en el camino por los que podemos ser engañados y ser apartados de la verdad. Podemos confesar con los labios que creemos en Cristo y, sin embargo, negarlo con nuestra propia vida. Podemos asentir intelectualmente a la verdad, pero no ponerla en práctica. Podemos creer en Cristo, pero no tener una vida que la manifieste. O sea, podemos decir que creemos. Podemos enseñar doctrina correcta y, al mismo tiempo, alimentar envidias, amargura y resentimiento. Todo esto y mucho más que lo que hemos visto hoy son señales de un corazón que se ha desviado de la verdad, un corazón que está enfermo. Y así como Mateo termina su evangelio en la gran comisión de hacer discípulos, Santiago concluye llamándonos a evangelizar, pero también dentro de la Iglesia, a buscar y restaurar a los que se han perdido en medio del pueblo de Dios. Es triste reconocer que muchas congregaciones están llenas de creyentes confundidos, heridos o apagados, que necesitan volver al camino de la verdad. Y esta carta nos anima a todos a ser muy diligentes. Y como diría Judas, a algunos que dudan, convencedlos, a otros, salvad, arrebatándolos del fuego, y a otros, tened misericordia con temor. Amén.